Le recé una sola vez en mi vida, le rogué de rodillas, con las manos juntas hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Le pedí que salvara a mi madre, y él me la arrebató en silencio. Así que no me hablen de un Dios misericordioso. Si él existiera, este infierno no tendría su permiso. Estás a punto de escuchar la historia de un hombre que le declaró la guerra a Dios, solo para encontrarlo en el lugar más inesperado de todos, en medio del estruendo y la furia de un campo de batalla. Un testimonio que nos recuerda que la luz más brillante a menudo nace en la oscuridad más profunda. Los hechos que cambiaron su vida para siempre tuvieron lugar en las áridas y olvidadas afueras de Ciudad Juárez, donde el sol golpea la tierra con la misma inclemencia que los hombres se golpean entre sí. Si crees que incluso en el caos puede encontrarse un propósito, te invito a acompañarnos hasta el final de este increíble testimonio. Sigue nuestro canal para más historias que alimentan el alma. Su nombre era Santiago, pero en el cuartel, entre el murmullo de botas sobre el concreto y el eco metálico de las armas al ser limpiadas, pocos usaban su nombre. Lo llamaban el cirujano, porque donde Santiago ponía el ojo, ponía la bala. Sus manos no temblaban. Su pulso era una línea plana, un río helado que corría por sus venas sin la turbulencia del miedo o la duda. Desmontaba su fusil con la devoción con la que un monje transcribe un texto sagrado. Cada pieza, cada resorte, cada mecanismo, era un artículo de un credo escrito en acero y pólvora. Era el único evangelio en el que creía, el único que le había dado respuestas tangibles en un mundo que solo le había ofrecido silencio. Sus compañeros lo observaban desde la distancia, veían la precisión de sus movimientos, la calma antinatural que lo envolvía antes de una misión. Admiraban su habilidad, pero un abismo invisible lo separaba de él. En sus ojos se leía una historia de dolor tan profunda que ni el más cercano de sus compañeros se atrevía a preguntarle de dónde venía. Era un forastero en su propia tierra, un fantasma sentado entre los vivos. Cuando reían, una sombra de sonrisa apenas tocaba sus labios. Cuando hablaban de sus familias, de sus esperanzas al volver a casa, la mirada de Santiago se perdía en un punto lejano, un lugar al que nadie podía seguirlo. Construyó un muro a su alrededor con los ladrillos del silencio y la eficiencia. Un muro tan alto que nadie podía ver al niño que alguna vez fue, al joven que alguna vez tuvo sueños que no implicaban la mirilla de un rifle. Esas manos, que ahora podían quitar una vida a 500 metros de distancia con una precisión escalofriante, habían sido las mismas que alguna vez sostuvieron con ternura la mano febril de su madre. Las mismas que se juntaron en una súplica desesperada en el pasillo de un hospital que olía a desinfectante y a sentencias finales. Pero ese recuerdo estaba enterrado bajo capas de entrenamiento y combate, encerrado en una cripta en lo profundo de su alma. Una tarde, mientras el sol se derramaba como miel anaranjada sobre el patio de entrenamiento, el capellán del regimiento se acercó a él. Era un hombre bueno, de sonrisa fácil y palabras amables, que veía almas heridas donde otros solo veían soldados. Se sentó junto a Santiago, que no apartó la vista del horizonte. El capellán no habló de Dios, ni del cielo, ni del pecado. Le preguntó por su hogar, por el sabor de la comida de su infancia, por la primera vez que vio el mar. Intentaba encontrar una grieta en la armadura. Santiago permaneció en silencio por un largo momento. El viento levantaba pequeños remolinos de polvo a sus pies. Luego, giró lentamente la cabeza, y por primera vez, el capellán vio algo más allá del vacío en sus ojos. Vio un destello, un rescoldo de una furia antigua y helada. La voz de Santiago salió grave, sin inflexiones, pero cada palabra pesaba como una lápida. Padre, dijo, yo no le pido a Dios que me salve en el campo de batalla. Le pido que no se interponga en mi camino. El aire se quedó quieto entre los dos. El capellán sintió un escalofrío, a pesar del calor. Fue un aliento suspendido en el tiempo, un instante en que comprendió que la batalla más feroz de Santiago no se libraba contra un enemigo de carne y hueso, se libraba contra un eco en su memoria, contra un cielo que, para él, se había quedado mudo para siempre. Se levantó sin decir más y se alejó, dejando a Santiago solo, de nuevo, con la única compañía en la que confiaba, la promesa fría y segura del metal de su fusil, esperando la siguiente orden, la siguiente misión,
el siguiente disparo que ahogara por un instante el ruido ensordecedor de sus propios pensamientos. La noche en el cuartel tenía un sonido propio. Era una sinfonía de toses ahogadas, el suave murmullo de hombres soñando con otros lugares y el chirrido ocasional de un catre de metal. Para la mayoría, era un interludio de paz, un respiro del peso del uniforme y la disciplina del día. Pero para Santiago, la noche era diferente. La oscuridad no le traía descanso, sino que afilaba los bordes de sus recuerdos. El silencio era un lienzo en blanco sobre el que su memoria pintaba, una y otra vez, la misma escena con colores vívidos y crueles. Se incorporó en su litera, con un movimiento sigiloso que no despertó a nadie. La luz de la luna se filtraba por la ventana alta y sucia, trazando un rectángulo pálido sobre el suelo de cemento. De debajo de su almohada, sacó una pequeña caja de madera, gastada por el roce de sus manos a lo largo de los años. No la abría a menudo. Solo en noches como esta, cuando el peso en su pecho se sentía como una placa de plomo. Dentro, sobre un trozo de terciopelo descolorido, descansaba una sola cosa, una medalla de plata, opaca y sin brillo, con la imagen de un santo cuyo nombre había olvidado hacía mucho tiempo. No era suya, había pertenecido a su madre. Sostenerla no le traía consuelo. Era como sostener un carbón apagado que alguna vez fue parte de un gran incendio. El frío del metal se filtraba en su piel y viajaba directamente a su memoria, transportándolo a un tiempo anterior a los uniformes, a las balas, al hombre en el que se había convertido. Lo llevaba de vuelta a una pequeña casa de adobe en las afueras de un pueblo sin nombre, una casa que siempre olía a tortillas de harina recién hechas y al aroma de la canela hirviendo en una olla de barro. Lo llevaba al sonido de la voz de su madre. Su madre era una mujer cuya fe era tan simple y tan fuerte como la tierra que pisaba. No era una fe de grandes discursos teológicos ni de complicados rituales. Era una fe tejida en los actos cotidianos, en la forma en que daba gracias por el pan en la mesa, en cómo le enseñaba a Santiago a ver la cara de Dios en el rostro de un extraño, en las historias que le contaba antes de dormir sobre ángeles que cuidaban a los niños perdidos. Ella le había colgado esa medalla al cuello cuando él tenía 7 años. Para que nunca camines solo, mi Santi, le había dicho, su voz un arrullo cálido que lo envolvía como la manta más suave. Y él le creyó. Creyó con la pureza absoluta de un niño que ve el mundo a través de los ojos de su madre. Para él, Dios no era una entidad lejana en el cielo, era el calor de la mano de su madre, el sabor de su comida, la certeza de su amor. Pero entonces, el mundo que conocía comenzó a desmoronarse, lenta y silenciosamente. Empezó con una tos que ella intentaba ocultar tras la mano. Luego vino el cansancio, una sombra que se instaló en sus ojos, robándoles el brillo. Santiago notaba cómo sus hombros, antes rectos y firmes, se encorvaban bajo un peso invisible. La casa empezó a oler menos a canela y más a hierbas medicinales, a remedios amargos que no traían ninguna cura. La fe de su madre, sin embargo, no flaqueó. «Es solo una prueba, mi niño», le decía, mientras su respiración se volvía más superficial. «Dios nos sostiene. Él nunca nos da una carga que no podamos soportar». Santiago se aferró a esas palabras. Se convirtieron en su trinchera. Cuando finalmente tuvieron que llevarla al hospital del pueblo vecino, un edificio gris y triste que parecía enfermo, él no sintió miedo. Sintió que era el momento de luchar. Mientras su madre yacía en una cama blanca y austera, conectada a tubos que respiraban por ella, Santiago se arrodilló en el frío suelo de linóleo del pasillo. Juntó las manos con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos, la medalla de plata presionando contra su palma. Y entonces comenzó a rezar. No fue una sola oración, fue un asedio, fue un monólogo desesperado, dirigido a un Dios al que le presentaba la fe de su madre como prueba irrefutable. Le recordó todas las veces que ella había ayudado a otros, todas las velas que había encendido, todas las gracias que había dado. Le recitó los salmos que ella le había enseñado, con la voz temblorosa de un niño que intenta hablar el lenguaje de los hombres. Hizo promesas. Prometió ser bueno para siempre, prometió no volver a pelear en la escuela, prometió que iría a misa todos los domingos por el resto de su vida. Negoció con el cielo,
ofreciendo su propia felicidad a cambio de la salud de ella. «Tómame a mí», susurró contra el suelo frío, «tómame a mí, pero déjala a ella. Ella cree en ti, ella te ama. No la dejes». Los días se convirtieron en una neblina de pasillos estériles, el olor a antiséptico y el pitido rítmico de una máquina que se convirtió en la banda sonora de su vigilia. Comía cuando las enfermeras le insistían, dormía en una silla dura que le dejaba la espalda dolorida, pero nunca dejó de rezar. Sentía que estaba en una batalla espiritual, que su devoción, su fe infantil pero feroz, podía inclinar la balanza. Era su única arma, su único poder en un mundo de adultos que susurraban palabras que no entendía, como avanzado e irreversible. La última noche, la máquina comenzó a pitar de forma diferente, más rápido, más errático. Las enfermeras corrieron, un médico llegó. Santiago se quedó fuera de la habitación, con la cara pegada al pequeño cristal de la puerta. Vio sus cuerpos moverse con urgencia, ocultando a su madre de su vista. Y él rezó más fuerte que nunca, ya no con palabras, sino con un grito silencioso que surgía de lo más profundo de su ser. Un grito que exigía un milagro. Un grito que ponía sobre la mesa la única cosa que tenía su fe. Y entonces, silencio. El pitido de la máquina cesó. Por un instante, Santiago pensó que lo había logrado, que el silencio era la respuesta, la calma después de la tormenta. Pero entonces la puerta se abrió y el médico salió. El hombre no tuvo que decir nada. La derrota estaba escrita en su rostro, en la forma en que sus hombros se hundían. El silencio no era la paz, era el vacío, era la ausencia, era la respuesta final de un Dios que después de todo su ruego, había decidido no contestar. En ese instante, algo se rompió dentro de Santiago. Algo se quebró de una manera tan fundamental que nunca podría ser reparado. El eco de ese silencio del hospital se convirtió en el único sonido que escucharía por el resto de su vida cuando pensara en Dios. Era el eco de una promesa rota, de una fe traicionada. Se arrancó la medalla del cuello, el delgado cordón raspando su piel. La miró en la palma de su mano, la imagen del santo pareciendo una burla. Ya no era un escudo, era un recordatorio de su estupidez. De vuelta en el presente, en la quietud del cuartel, Santiago seguía mirando la medalla en su mano. El sonido del pitido lejano del hospital pareció fundirse por un segundo con el parpadeo de una pequeña luz roja en un equipo de radio al otro lado de la sala. El eco del pasado siempre estaba ahí, justo debajo de la superficie. Con un movimiento lento y deliberado, cerró la caja de madera. El suave clic de la tapa al cerrarse fue un sonido de finalidad. Un portazo a un recuerdo que se negaba a morir. La guardó de nuevo bajo la almohada, un ancla que lo mantenía atado a la herida que lo había definido. Se acostó, mirando el techo oscuro, con los ojos bien abiertos. El cirujano estaba de vuelta, el hombre que solo creía en la certeza fría y predecible del acero. Los días previos a la tormenta siempre son engañosos, se visten de normalidad, de una rutina tan predecible que adormece los sentidos y silencia al instinto. En la base, la vida seguía su ritmo monótono y pesado. El sol golpeaba los techos de lámina, el aire olía a combustible diésel y a sudor seco, y los hombres del pelotón de Santiago mataban las horas como se mata a un enemigo con estrategia y sin piedad. Lo hacían jugando a las cartas sobre una caja de municiones vacía, con las risas estallando de forma ruidosa y breve. Lo hacían leyendo cartas de casa, con los labios moviéndose en silencio, transportados a un mundo de patios traseros y mesas de cocina. En el centro de este pequeño universo de camaradería estaba el sargento Morales, un hombre corpulento, cuya cara parecía un mapa de todas las batallas que había librado. Tenía una palabra de aliento para cada uno y la habilidad de encontrar humor en las situaciones más sombrías. A su lado, casi como una sombra, solía estar Ricardo, un muchacho que apenas había cumplido los 19. Tenía el rostro de alguien que todavía debería estar preocupado por sus estudios, no por el alcance efectivo de un fusil. Ricardo se aferraba a un rosario de madera, con la misma frecuencia con la que se aferraba a su arma, susurrando oraciones que se perdían en el ruido del campamento. Eran una familia improvisada, unida por el peligro
y la distancia de todo lo que amaban. Y luego estaba Santiago. Él no participaba en los juegos de cartas, no recibía correspondencia, o si lo hacía, nadie lo veía leerla. Ocupaba un espacio físico, pero su presencia era la de un hueco, un vacío en el tejido del grupo. Lo encontraban casi siempre en el mismo lugar, bajo el escaso toldo del área de mantenimiento, cuidando de su equipo con una concentración absoluta. Sus manos se movían con una economía de gestos perfecta, limpiando, aceitando y calibrando. Parecía que le susurraba al metal, que compartía un secreto con su arma, que no podía compartir con ningún ser humano. Morales lo intentaba a veces. Se acercaba con 2 tazas de café humeante, extendiendo una hacia Santiago. El agua de calcetín de hoy está menos amarga, cirujano, decía con una sonrisa. Santiago levantaba la vista, sus ojos evaluando el gesto por un segundo. Luego, casi siempre, negaba con la cabeza. Gracias, sargento. Estoy bien. Su voz no era hostil, pero era una puerta cerrándose suavemente. No había lugar para la amabilidad en el mundo que él había construido, porque la amabilidad era una variable, y Santiago solo confiaba en las constantes, la balística, la velocidad del viento, la fragilidad del cuerpo humano. La calma se rompió una tarde, cuando la sirena llamó a formación. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de un violeta magullado. El capitán los reunió frente a un mapa extendido sobre el capó de un jeep. Su voz era directa, sin adornos. Una misión de reconocimiento. Un valle al norte que, según la inteligencia, estaba vacío, pero los informes eran confusos y la actividad de radio del enemigo en la zona había cesado de forma abrupta. Demasiado silencio. Será un paseo, dijo el capitán, aunque sus ojos decían otra cosa. Entran, echan un vistazo a las formaciones rocosas del cañón del Eco y vuelven antes del amanecer. No quiero contacto, solo quiero ojos en el terreno. Mientras el capitán hablaba, los hombres reaccionaban de formas distintas. Morales asentía, su mandíbula apretada, ya pensando en la disposición de sus hombres. Ricardo se pasó una mano nerviosa por el cuello, sus dedos buscando instintivamente la familiaridad de las cuentas de su rosario. Santiago no miraba al capitán, miraba el mapa. Sus ojos trazaban las curvas de nivel, las posibles líneas de fuego, los puntos ciegos. Su mente ya estaba allí, en el terreno, calculando distancias y ángulos. Levantó la mano. ¿Cuál es nuestro protocolo de retirada si la ruta de acceso principal queda comprometida, señor? El flanco oeste es un cuello de botella. Si nos cierran la entrada, nos convierten en un blanco de feria. La pregunta suspendió el aire. Era puramente táctica, despojada de toda emoción, pero recordaba a todos la realidad que el capitán intentaba suavizar. El capitán lo miró, con una mezcla de irritación y respeto. Por eso va usted con ellos, cirujano, para asegurarse de que eso no ocurra. Una hora más tarde, el pelotón se preparaba en el silencio tenso que siempre precede a la acción. Era un ritual, un montaje de gestos íntimos y funcionales. El sonido de los cargadores al encajar en su sitio, un clic seco y definitivo. El roce de las correas de nylon al ser ajustadas. Las manos de Morales, grandes y firmes, revisando el equipo de Ricardo, dándole una palmada de seguridad en el hombro. Las manos de Ricardo, temblorosas, pasando una y otra vez las cuentas de su rosario antes de guardárselo bajo la camisa, como si quisiera absorber una última dosis de fe. Y las manos de Santiago, que se movían con la calma de un artesano, asegurando cada hebilla, cada cartucho, cada pieza de su equipo. Sus manos no pedían protección divina, ni ofrecían consuelo humano. Simplemente se preparaban para trabajar. Subieron a la parte trasera de un camión de transporte que los llevaría al punto de partida. El vehículo se puso en marcha, y la base, con su relativa seguridad y sus rutinas, se encogió detrás de ellos hasta desaparecer. Dentro del compartimento oscuro, los hombres se sentaron en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. La vibración del motor era un zumbido constante en el suelo. Morales rompió el silencio, su voz baja y grave. Escuchen, mantengan los ojos abiertos y la boca cerrada. Cuiden del de al lado. Haremos esto rápido y sin problemas, y para mañana estaremos de vuelta,
quejándonos del café del sargento. Entendido, un coro de entendido, y sí, sargento, respondió en la oscuridad. Nadie le preguntó a Santiago en qué pensaba. Nadie notó que su mirada estaba fija en la pequeña rendija de la lona trasera, observando cómo la última luz del día se desvanecía, dando paso a una noche sin luna. No pensaba en volver, no pensaba en el mañana, solo pensaba en el valle, en la misión, en las variables. La calma había terminado. La tormenta de acero, supiera él o no, ya había comenzado a formarse en el horizonte, esperando su llegada. El camión siguió avanzando, llevándolos inexorablemente hacia el punto de inflexión, hacia ese cañón del eco donde algo más que simples sonidos estaba a punto de resonar. El camión los dejó en la boca del valle, un corte oscuro en el paisaje nocturno, y se retiró con un gruñido de su motor, que fue devorado rápidamente por un silencio inmenso y expectante. El aire era frío, más de lo que esperaban, y llevaba consigo el olor a tierra seca y a la resina de unos arbustos raquíticos que se aferraban a la vida entre las rocas. Se movían en formación, una serpiente oscura y silenciosa deslizándose sobre el terreno pedregoso. El único sonido era el crujido de sus botas sobre la grava y el roce controlado de su equipo. Arriba, las estrellas eran perforaciones de luz helada en un manto de negrina total, indiferentes a la pequeña procesión de hombres que avanzaba debajo de ellas. Santiago iba en la retaguardia, una posición que prefería. Le permitía ver al pelotón completo, observar sus contornos contra el horizonte y, sobre todo, vigilar el camino que ya habían recorrido. Sus sentidos estaban expandidos, afinados por años de entrenamiento y una desconfianza innata hacia el mundo. Notó que el valle estaba demasiado callado. Faltaba el zumbido de los insectos nocturnos, el llamado de algún ave solitaria. Era un silencio artificial, un silencio de aliento contenido, como el de una habitación justo antes de que se pronuncie una sentencia. Sus dedos descansaban sobre el guardamonte de su fusil, no por nerviosismo, sino por costumbre. Su arma no era una herramienta, era una extensión de su voluntad. Entraron en el cañón del eco. Las paredes de roca se alzaron a ambos lados como los huesos de un leviatán prehistórico, creando un pasillo natural que amplificaba sus propios y cautelosos sonidos. El sargento Morales iba al frente, guiando con señas manuales que eran casi invisibles en la penumbra. A mitad del pelotón, Ricardo caminaba con una rigidez que delataba su miedo. Su cabeza giraba a izquierda y derecha, sus ojos tratando de penetrar una oscuridad que parecía sólida, tangible. El plan era simple: llegar al centro del cañón, a un promontorio rocoso que ofrecía una vista clara del resto del valle y establecer un puesto de observación temporal. Parecía fácil en el mapa, pero los mapas no respiran, no observan, no esperan. Llevaban unos 20 minutos de avance cuando Santiago se detuvo. Algo había cambiado. Un movimiento casi imperceptible en la cresta del cañón a su derecha. No fue una silueta, ni un destello. Fue una alteración en la textura de la oscuridad, una sombra que se había movido dentro de otra sombra. Levantó una mano, la señal de alto. El pelotón se congeló, Morales se giró, con una interrogación silenciosa en su rostro. Pero antes de que Santiago pudiera articular una advertencia, antes de que pudiera dar voz a la alarma que gritaba en su instinto, un sonido partió el aire. No fue una explosión, no fue el estruendo de un fuego automático. Fue un único y vicioso chasquido, agudo y seco, un sonido que viajó más rápido que la comprensión, y a 30 metros delante de Santiago, un hombre del pelotón, un soldado llamado Herrera, se desplomó, cayó sin un grito, como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Hubo un instante de incredulidad absoluta, un momento en que el tiempo pareció estirarse y suspender el aliento. El sonido del cuerpo de Herrera, al golpear el suelo rocoso, fue obscenamente ruidoso en el silencio que siguió, y en ese silencio, todos entendieron. El paseo había terminado, estaban dentro de la trampa. Lo que vino después no fue una batalla, fue un diluvio de acero. Las crestas a ambos lados del cañón cobraron vida con docenas de fogonazos, destellos anaranjados y amarillos que picoteaban la oscuridad como los ojos de una bestia multifacética. El aire se rasgó con el zumbido de cientos de balas,
un enjambre furioso que buscaba carne y hueso. El cañón del eco hizo honor a su nombre, atrapando el estruendo de los disparos y multiplicándolo hasta convertirlo en un rugido ensordecedor y desorientador que golpeaba los oídos y hacía vibrar los huesos. El caos fue instantáneo y total. El pelotón se desintegró, los hombres gritando mientras se lanzaban a buscar cualquier cobertura que pudieran encontrar, una roca, una grieta, la más mínima depresión en el terreno. El olor a pólvora quemada, a cordita, inundó el aire, un perfume acre y metálico que ahogaba y se pegaba a la garganta. Las balas arrancaban chispas de las rocas, levantaban nubes de polvo y tierra que reducían aún más la visibilidad. Un hombre gritó, un sonido agudo de dolor que fue abruptamente silenciado. Otro devolvía el fuego a ciegas, vaciando su cargador hacia las luces parpadeantes de arriba, un gesto más de desafío que de táctica. Ricardo estaba paralizado. Se quedó congelado en medio de un pequeño claro, con los ojos muy abiertos, su mente incapaz de procesar la avalancha sensorial. Un torrente de balas levantó la tierra a sus pies, sacándolo de su trance. Fue entonces cuando Santiago actuó. Mientras otros sucumbían al pánico, su mente se había vuelto extrañamente clara, fría como el hielo. El miedo era un lujo, una distracción. Para él, esto era simplemente un problema que había que resolver. Se deslizó desde su posición, moviéndose pegado al suelo, y agarró a Ricardo por el chaleco, arrastrándolo con una fuerza brutal detrás de una formación rocosa que ofrecía una cobertura precaria. «Dispare», le gritó, su voz un látigo en medio del estruendo. Hacia arriba y a la izquierda, fuego de supresión. Ahora, no estaba salvando a un muchacho asustado, estaba activando un recurso. Santiago se asomó por el borde de la roca, solo por un segundo. Sus ojos no buscaban enemigos individuales, buscaban patrones. La concentración de los fogonazos, las posiciones de las armas pesadas. Vio al sargento Morales tratando de organizar una defensa, gritando órdenes que apenas se oían, intentando que los hombres formaran un perímetro. Vio al operador de radio arrastrarse hacia una posición más segura, pero una ráfaga lo alcanzó y lo hizo rodar, dejando el aparato destrozado y silente. El corazón del pelotón, su única conexión con el mundo exterior, acababa de morir. Estaban solos, completamente solos. Santiago empezó a disparar. No eran ráfagas de pánico, eran disparos controlados, espaciados. Un tiro, 2 tiros, apuntando a los fogonazos, obligando a los tiradores a bajar la cabeza, comprando segundos para que sus compañeros pudieran moverse. Cada disparo era una frase corta y mortal, en una conversación que él entendía a la perfección. Pero por cada fogonazo que suprimía, aparecían 2 más. Eran demasiados. Estaban en una caja de muerte, y los muros se estaban cerrando. Una bala trazadora rebotó cerca de la cabeza de Morales, y el sargento gritó de dolor, agarrándose el hombro, mientras caía a cubierto. El mando estaba roto. La esperanza se estaba desangrando en la tierra seca del cañón, bajo la mirada fría e impasible de las estrellas. La noche acababa de empezar. El universo de Santiago se redujo a un instante de luz blanca, y un sonido que no fue un sonido, sino una onda de presión que lo arrancó del suelo y le robó el aire de los pulmones. Una explosión, probablemente un mortero, había impactado a pocos metros de su posición. Por un segundo eterno, no hubo arriba ni abajo, ni noche ni cañón, solo un caos violento y una sensación de ingravidez. Aterrizó con un golpe sordo que le sacudió hasta el último hueso, su casco golpeando contra una roca, con un crujido de fibra de vidrio. Luego, la nada, un fundido a negro, breve e insondable. Cuando la conciencia regresó, lo hizo a plazos, como una radio mal sintonizada. Lo primero fue el pitido agudo y persistente en sus oídos, un silbido que borraba cualquier otro sonido del mundo. Lo segundo fue el sabor a cobre y a tierra en su boca. Abrió los ojos y la visión tardó en enfocar, las formas oscuras del cañón se arremolinaban como humo. El aire olía a ozono, a roca pulverizada y a la peste química de los explosivos. Estaba vivo. La constatación no le trajo alivio, solo una fría evaluación de los hechos. Se movió,
y un dolor punzante le recorrió el costado izquierdo. Se palpó y sus dedos volvieron húmedos y pegajosos. Metralla, probablemente. No era profundo. Hizo un inventario rápido, un ritual mecánico grabado en su cerebro, extremidades funcionales, sin huesos rotos, la cabeza despejada a pesar del golpe. Su fusil estaba a un brazo de distancia, cubierto de polvo pero intacto. Lo agarró y el simple contacto del metal familiar contra sus manos fue como un ancla en la tormenta. Se dio cuenta de que estaba en el fondo de una pequeña grieta, a varios metros por debajo del sendero principal del cañón donde había estado luchando. La explosión lo había arrojado a este lugar, separándolo del resto. Estaba completamente solo. El rugido de la batalla había sido reemplazado por su propio pitido en los oídos y el latido sordo de su corazón. Intentó con su radio de pelotón un susurro ronco. «Aquí cirujano, alguien me copia». Solo la estática le respondió, un siseo vacío que era más elocuente que cualquier palabra. Significaba que el resto del pelotón estaba muerto, fuera de alcance, o demasiado ocupado en su propia lucha por sobrevivir como para responder. Para efectos prácticos, no había diferencia. Él era una unidad de uno. Contó sus cargadores, 3 llenos, y uno a medio usar en el arma. 4. Un número absurdamente pequeño para enfrentar a un enemigo que parecía brotar de las propias rocas. Quedarse allí era una sentencia de muerte. Tarde o temprano, empezarían a barrer el área en busca de supervivientes. Su única oportunidad, por remota que fuera, era moverse. No hacia atrás por donde habían venido, esa ruta sería una carnicería vigilada. Tenía que hacer lo impensable, avanzar, adentrarse más en el territorio que ellos controlaban, convertirse en un fantasma en su propia casa. Y así comenzó la cacería, pero con los papeles invertidos. Él era la presa. Cada movimiento era una deliberación. Deslizó su cuerpo fuera de la grieta, moviéndose con una lentitud agónica, probando cada apoyo antes de poner todo su peso. Cada roca era una posible fuente de ruido, cada arbusto seco una trampa sonora. El cañón, que antes era un simple obstáculo táctico, ahora se sentía como una entidad viva y malévola. Las sombras se alargaban y se retorcían, jugando con su percepción. El viento, al pasar por las grietas, producía susurros que sonaban como voces humanas. Escuchó los primeros sonidos reales del enemigo unos minutos después. Eran voces, no lejanas, que se llamaban entre sí. No entendía el idioma, pero el tono era inconfundible, el de cazadores que buscan a su presa. Vio el haz de una linterna cortar la oscuridad, barriendo la pared del cañón, a unos 50 metros por encima de él. Se aplastó contra la roca, su cuerpo volviéndose parte de la piedra, su respiración una niebla casi imperceptible en el aire frío. Contuvo el aliento, sintiendo el latido de su corazón en la garganta, un tambor sordo que temía que pudieran oír. El haz de luz pasó sobre su posición, barrió la zona y luego se movió. Sintió una descarga de adrenalina, pero no era miedo. Era algo más primitivo, la corriente eléctrica que siente un animal acorralado. Continuó su avance, de sombra en sombra, en un ballet tenso y silencioso. El tiempo perdió su significado. Podrían haber sido minutos u horas. Su mundo se había reducido a su entorno inmediato, la textura de la roca bajo sus dedos, el peso de su fusil, el sonido de su propia sangre latiendo en sus oídos, y las voces cada vez más cercanas de sus perseguidores. Llegó a un punto en el que el cañón se estrechaba, creando un cuello de botella natural. Fue entonces cuando los vio, 2 siluetas recortadas contra el cielo, ligeramente menos oscuro de la cresta. Estaban tan cerca que podía ver el contorno de sus armas. Pasaron a menos de 10 metros de su escondite, una profunda hendidura entre 2 rocas gigantes. Santiago se fundió con la oscuridad. Su dedo acarició el gatillo. Podría acabar con ellos. 2 disparos, 2 enemigos menos. Pero el sonido lo delataría al resto. Sería un suicidio. El cirujano, el hombre de acción, se vio obligado a la inacción absoluta. Tuvo que confiar en la sombra, en el silencio. Vio cómo se detenían, cómo uno de ellos encendía un cigarrillo. La pequeña brasa roja un faro en la noche. Intercambiaron unas palabras en voz baja. A Santiago le pareció una eternidad. Su corazón martilleaba contra sus costillas,
una furia helada recorriéndole. Él, que siempre había controlado su entorno, estaba a merced de la casualidad. Finalmente, apagaron el cigarrillo y siguieron su camino. Santiago esperó, contando hasta 100, antes de volver a moverse. Sabía que lo estaban empujando, acorralándolo. Necesitaba un lugar donde pudiera detenerse, donde pudiera invertir los papeles y hacer que ellos vinieran a él en sus términos. Y entonces lo vio una pequeña cueva, una boca oscura en la pared del cañón, parcialmente oculta por una roca caída. Era un callejón sin salida, una tumba potencial, pero también era la única posición defendible que había visto. Se deslizó dentro. El aire era frío y olía a tierra húmeda y a nada. Era un espacio reducido, apenas lo suficientemente grande como para ponerse de rodillas. Se colocó en la entrada, usando la roca como cobertura, creando una tronera natural. Desde allí, controlaba el único punto de acceso. Tomó un respiro, el primero casi completo en lo que pareció una vida entera. Y entonces escuchó el sonido de piedras sueltas rodando por la ladera, justo encima de él. Y luego, a su izquierda y a su derecha. No lo habían perdido, lo habían seguido, lo habían pastoreado como a un animal hacia esa misma cueva. Los haces de las linternas empezaron a converger en la entrada de su refugio. Vio las siluetas, al menos 4, tal vez 5, tomando posiciones. Estaba atrapado. Su única ventaja táctica se había convertido en su celda. Sacó un cargador y lo colocó en el suelo a su lado. Comprobó la bala en la recámara. No había escapatoria, no había refuerzos, no había esperanza. Solo estaba él, su fusil, un puñado de balas y un círculo de enemigos que se cerraba para el golpe final. El hombre que nunca había creído en nada ni en nadie, se enfrentaba al final de su existencia, apoyado únicamente en sí mismo, y por primera vez se dio cuenta de que no era suficiente. El tiempo, que antes se había arrastrado con una lentitud tortuosa, ahora se aceleraba hacia un final inevitable. Desde su escondite, Santiago podía escuchar el murmullo de las voces enemigas. Eran más cercanas, más confiadas. Ya no eran los sonidos de una búsqueda, sino los de un cerco que se cierra. Vio el destello de metal de un cañón de rifle asomando por detrás de una roca. El juego había terminado. Ahora solo quedaba la última jugada. Levantó su fusil, el metal frío un consuelo familiar contra su mejilla. Apuntó al lugar donde había visto el movimiento. No había odio en su mente, ni ira, solo un cálculo frío. Disparó. Un solo tiro, seco y brutal. El fogonazo iluminó su pequeño refugio por una fracción de segundo, y el eco fue devuelto por las paredes del cañón. Escuchó un grito ahogado y el sonido de un cuerpo cayendo. Uno menos. La respuesta fue inmediata y furiosa. Una lluvia de balas impactó la roca que le servía de cobertura, arrancando trozos de piedra que salieron despedidos como metralla. Se encogió en su hueco, con la cabeza gacha, mientras el estruendo lo envolvía. El aire se llenó del olor a piedra quemada. Esperó a que la ráfaga cesara, contando los segundos. Cuando el fuego amainó, se asomó de nuevo, rápido como una serpiente. Otro blanco, esta vez moviéndose entre dos sombras. Disparó 2 veces. El segundo disparo dio en el blanco. La silueta se tambaleó y desapareció. 2. Sabía que no podía ganar. Era una simple cuestión de aritmética. Ellos tenían más hombres y muchas más balas. Él solo estaba comprando tiempo, aunque no sabía para qué. Era un acto de puro desafío, un rechazo a morir de rodillas. Era su naturaleza. Lucharía hasta que el mecanismo de su arma se negara a funcionar, hasta que la última pieza de latón vacía cayera al suelo. Cambió de cargador. El movimiento fue fluido, automático, perfeccionado por miles de repeticiones. El clic del nuevo cargador al encajar fue un sonido satisfactorio y terrible a la vez. Significaba que estaba un paso más cerca del final de sus recursos. El enemigo cambió de táctica. En lugar de exponerse, empezaron a disparar a ciegas hacia la cueva, intentando alcanzarlo con rebotes o con pura saturación de fuego. Las balas zumbaban en la oscuridad, un enjambre invisible y mortal. Santiago se pegó a la pared más profunda de la cueva, sintiendo las vibraciones de los impactos a través de la roca. Uno de los proyectiles entró, rebotó en el techo
y luego en el suelo antes de detenerse a centímetros de su bota. Podía sentir el calor que irradiaba. «Ríndete», gritó una voz en un español entrecortado y con un fuerte acento. «Sal con las manos en alto. No tienes ninguna oportunidad». Santiago no respondió. Su respuesta fue otro disparo preciso hacia la fuente de la voz. No hubo un grito esta vez, solo el repentino cese de los disparos desde esa dirección. 3. El silencio que siguió fue diferente, más pesado, más ominoso. Sabía lo que estaban pensando. Si no podían sacarlo a tiros, intentarían otra cosa. Escuchó un sonido metálico, un raspado, y luego un objeto oscuro rodó por la entrada de la cueva y se detuvo en el centro. Una granada. No hubo tiempo para pensar. Fue puro instinto de supervivencia. Se abalanzó sobre ella, la agarró y en un solo movimiento fluido la arrojó de vuelta. La lanzó con toda la fuerza de su desesperación, no apuntando a ningún lugar en particular, solo lejos de él. Se aplastó contra el suelo, cubriéndose la cabeza con los brazos, justo cuando la noche se iluminó con una luz anaranjada y el mundo estalló en un rugido que le hizo vibrar hasta el alma. La onda expansiva lo golpeó con la fuerza de un mazo, dejándolo sin aliento y con los oídos sangrando. El olor a explosivos llenó su pequeño espacio. Por unos segundos, todo fue un caos de puntos negros bailando ante sus ojos y el rugido de la sangre en sus oídos. Pero la adrenalina lo mantuvo consciente. Lo mantuvo funcional. Cuando el estruendo se desvaneció, se dio cuenta de que la explosión había tenido un efecto inesperado. Había provocado un pequeño derrumbe en la entrada de su cueva. Una de las rocas grandes se había desplazado, bloqueando parcialmente la abertura. Ahora era aún más difícil que le alcanzaran, pero también era imposible que él saliera. Su refugio se había convertido oficialmente en su tumba. Disparó una vez más, a través del hueco que quedaba. El retroceso del arma se sintió débil en sus manos, casi insignificante. Hizo clic, un sonido vacío, seco, final. Había disparado la última bala de ese cargador. Buscó el siguiente, y sus dedos solo encontraron el frío suelo de piedra. Se le habían acabado. Se arrastró hacia su mochila, buscando frenéticamente, sabiendo que era inútil. Había contado sus cargadores. No había más. Se quedó quieto en la oscuridad. El silencio ahora era absoluto. Afuera, sus enemigos esperaban, probablemente reagrupándose, decidiendo cómo acabar con él. Él, adentro, no tenía nada más con qué luchar. Su fusil, su dios de acero, era ahora solo un trozo de metal inútil. El cirujano se había quedado sin bisturí. Se recostó contra la pared fría de la cueva, el cuerpo dolorido, la energía abandonándolo. El pitido en sus oídos había vuelto, un compañero constante en su soledad. Por primera vez desde que comenzó la emboscada, el muro de concentración fría que había construido a su alrededor comenzó a desmoronarse. Y a través de las grietas, no entró el miedo. Entró algo mucho peor, el vacío. No pensó en el cielo ni en el infierno. No pensó en el perdón ni en el pecado. Esas eran palabras de un idioma que había desaprendido hacía mucho tiempo. Solo pensó en el final, en el cese, en el punto final de una vida que se había sentido como una larga y solitaria batalla, incluso antes de que se pusiera un uniforme. Recordó la mano de su madre, no con ternura, sino con una rabia sorda y agotada. Le había rezado a su Dios, y su Dios le había dado silencio. Ahora él se enfrentaba a su propio final, y el universo le ofrecía exactamente lo mismo, un silencio frío, pesado e indiferente. Cerró los ojos, podía escuchar sus pasos acercándose a la entrada derrumbada. Estaban viniendo. No había oración en sus labios, no había arrepentimiento en su corazón, solo la aceptación fría y pesada de la derrota. El hombre que solo había creído en su fusil, ahora no tenía nada. El último cargador estaba vacío. La última bala había sido disparada, y en la oscuridad de su tumba de piedra, Santiago esperó el final, en el más absoluto y solitario de los silencios. En la negrura de su tumba de piedra, Santiago aguardaba. Cada segundo se estiraba, tenso como la piel de un tambor. Escuchaba el raspar de las botas enemigas sobre la roca suelta, el metálico y ominoso sonido de alguien preparando un arma. Estaban a punto de entrar, a punto de terminarlo.
Cerró los ojos, no por miedo, sino para concentrarse en la sensación de la piedra fría contra su espalda. Quería sentir algo real, algo sólido, en el último instante. Su vida no pasó ante sus ojos, no hubo un montaje de recuerdos, ni un destello de arrepentimiento. Solo había un profundo y resonante vacío, la conclusión lógica de una vida construida sobre la nada. Se preparó para el impacto, para la violenta anulación de su existencia. Pero los disparos no llegaron. En su lugar, ocurrió algo mucho más extraño. El sonido se fue. No se desvaneció gradualmente, simplemente se detuvo, como si alguien hubiera accionado un interruptor universal. El murmullo de las voces enemigas, el roce de sus uniformes, el lejano silbido del viento en las crestas del cañón, todo desapareció. El silencio que quedó no era natural. Era un silencio denso, pesado, absoluto. Un vacío sonoro tan profundo que Santiago podía sentirlo presionar contra sus tímpanos. Incluso el pitido agudo y persistente que lo había atormentado desde la explosión se desvaneció, dejándolo en una quietud que no había experimentado en años. Abrió los ojos, desconcertado. Su instinto de soldado le gritaba que algo estaba terriblemente mal. Fue entonces cuando la luz comenzó. No vino de arriba, como un helicóptero o una bengala. No vino de la entrada de la cueva. Parecía nacer del aire mismo, en el centro del cañón. Al principio era un resplandor apenas perceptible, un tenue latido de luminiscencia color perla. Pero comenzó a crecer, a expandirse, con una suavidad y una certeza inexorables. No era una luz que deslumbrara o quemara. Era cálida, acogedora, de un blanco tan puro que parecía contener todos los colores del universo en su interior. Iluminó el cañón, borrando las sombras. Pero no era una iluminación normal, las rocas parecían absorber la luz, volviéndose casi traslúcidas, revelando texturas y vetas que ninguna luz solar podría mostrar. Era como si la luz no viniera de fuera, sino que emanara de la esencia misma de las cosas. Santiago se quedó sin aliento. Su mente, entrenada para analizar y reaccionar, se paralizó. Buscó frenéticamente una explicación. Un arma nueva, un dispositivo de pulso electromagnético que afectaba al sonido. Una bengala experimental de magnesio, pero ninguna teoría encajaba. Ninguna tecnología conocida podía producir un efecto como aquel. Era una luz que se sentía, una luz que parecía tener peso y propósito. Y en el corazón de esa esfera de luz creciente, una forma comenzó a tomar cuerpo. No apareció de repente, sino que se condensó a partir de la propia luminiscencia, como si la luz decidiera darse a sí misma una forma humana. Era la silueta de un hombre. No podía distinguir sus rasgos, ni el color de su ropa o de su pelo. Los detalles eran irrelevantes, borrados por el resplandor que emanaba de él. No caminaba, no flotaba. Simplemente estaba allí, de pie en medio del campo de batalla, en un lugar donde un segundo antes solo había habido muerte y oscuridad. La figura no hizo ningún gesto, no levantó una mano, ni pronunció una palabra. Su sola presencia era el mensaje, y de él emanaba una sensación tan abrumadora que a Santiago se le doblaron las rodillas. Era una paz, pero no la paz como él la entendía, que era simplemente la ausencia de guerra. Era una paz activa, una fuerza positiva que se extendía por el cañón y lo lavaba todo. Era un bálsamo que se derramaba sobre las heridas abiertas del mundo. Disolvía el odio, la ira, el miedo. Santiago sintió cómo la tensión que había sido su compañera constante durante toda su vida se desenredaba nudo a nudo. El peso que llevaba en el pecho, la losa de la muerte de su madre, se aligeró hasta volverse insignificante. A través de la estrecha abertura de su cueva, vio a sus enemigos. Estaban completamente inmóviles, como estatuas. Ninguno apuntaba su arma. Algunos la habían dejado caer al suelo. Varios estaban de rodillas, no en un gesto de oración, sino como si sus piernas simplemente se hubieran negado a sostenerlos. Sus rostros, bañados por aquella luz divina, mostraban una expresión de asombro infantil, de una confusión tan profunda que había borrado por completo su intención asesina. El instinto de matar, la lógica de la guerra, todo había sido cancelado por aquella presencia. La mente de Santiago luchaba desesperadamente por procesarlo. Era imposible.
violaba todas las leyes de la física y de la naturaleza humana que él conocía, pero era real. Lo estaba viendo, lo estaba sintiendo. El muro de cinismo que había construido ladrillo a ladrillo durante años, la fortaleza inexpugnable de su ateísmo, no fue derribado. Simplemente se disolvió, como si nunca hubiera existido. El hombre que había discutido con un capellán, el que había declarado la guerra a un cielo silencioso, ahora era testigo de algo que su razón no podía negar ni explicar. El silencio de Dios había sido roto, no con una voz, sino con una presencia, no con una respuesta, sino con una paz que superaba todo entendimiento. No rezó, no lloró, no supo qué hacer, solo pudo observar, con el corazón latiendo a un ritmo nuevo y desconocido, un ritmo que no era de miedo ni de adrenalina, sino de una sobrecogedora y temblorosa maravilla. La figura permaneció allí, por lo que pudo ser un minuto o una eternidad. El tiempo había dejado de tener sentido. Luego, tan suavemente como había aparecido, la luz comenzó a contraerse. Se retiró sobre sí misma, volviendo a concentrarse en la figura, y luego en un único punto de brillo insoportable. Y entonces, desapareció. La oscuridad regresó, pero era una oscuridad diferente. El silencio también terminó, pero el primer sonido no fue un disparo, sino el de un rifle enemigo cayendo de unas manos temblorosas y golpeando la roca. La guerra se había detenido. La amenaza inmediata había desaparecido, evaporada por una visión imposible. Santiago se quedó en su cueva, con la imagen de la luz grabada a fuego en su retina. Ya no era un soldado esperando la muerte en una tumba. Era un hombre sentado en las ruinas de todo lo que creía saber, esperando por primera vez en su vida a entender. La oscuridad que regresó al cañón no era la misma que se había ido. Antes, había sido una oscuridad depredadora, llena de amenazas ocultas y de la promesa de una violencia inminente. La oscuridad que ahora los envolvía estaba impregnada de un silencio reverente, como el que se encuentra en una catedral vacía mucho después de que la última oración se haya desvanecido. El aire todavía olía a pólvora, pero el hedor de la muerte había sido reemplazado por una quietud asombrosa. Santiago fue el primero en moverse. El instinto, grabado a fuego en su sistema nervioso, lo empujó a la acción. Salió de su refugio de piedra, no con la agresividad de un luchador, sino con la cautela de un explorador en una tierra recién descubierta. Su fusil, ahora inútil como arma, lo sostenía bajo, en una postura no amenazante. Lo que vio lo dejó paralizado por un segundo. Los hombres que habían sido sus cazadores, sus verdugos, estaban esparcidos por la ladera, pero sus posturas no eran las de un ejército. Algunos estaban sentados en el suelo, con la cabeza entre las manos. Otros miraban fijamente el lugar en el aire donde la luz había estado, con los rostros en blanco, las bocas entreabiertas. Un hombre, grande y barbudo, sollozaba en silencio, las lágrimas trazando surcos limpios en su cara sucia de hollín. Ninguno de ellos le prestó la más mínima atención. Era como si él fuera un fantasma, invisible a sus ojos. Su voluntad de luchar, su misma razón para estar allí, había sido extirpada, cauterizada por esa luz imposible. Una nueva urgencia se apoderó de Santiago, una que no nacía del instinto de supervivencia, sino de un propósito repentino y confuso. Sus hombres. Tenía que encontrar a sus hombres. Se movió a través del campo de batalla surrealista, pasando a centímetros de sus enemigos. Cruzó la mirada con uno de ellos, un joven no mucho mayor que Ricardo. No había odio en sus ojos, ni miedo, solo una pregunta compartida, una vulnerabilidad desnuda que trascendía uniformes e idiomas. Ninguno de los dos hizo ningún movimiento. Eran simplemente dos hombres, de pie en el epicentro de un milagro que los había roto y rehecho a ambos. «Morales», gritó Santiago, su propia voz sonando extraña, intrusiva en el silencio. «Ricardo, reporten». Un quejido débil le respondió desde detrás de una pila de rocas. Corrió hacia el sonido y encontró a Ricardo. El joven soldado estaba hecho un ovillo, temblando violentamente. Sus ojos estaban desorbitados, fijos en un punto invisible del cielo. La luz susurraba una y otra vez. Era como el sol, pero no quemaba. «Vi un ángel, lo juro»,
Estaba en shock, su mente fracturada por la colisión entre la brutalidad de la batalla y la divinidad de la intervención. Santiago lo agarró por los hombros, forzándolo a mirarlo. «Ricardo, mírame, se acabó, estamos bien, tenemos que movernos». Las palabras le salieron con una autoridad que no sentía. ¿Cómo podía decir que estaban bien cuando el mundo entero se había puesto del revés? Dejó a Ricardo temblando y siguió buscando. Encontró al sargento Morales apoyado contra la pared del cañón, pálido y sudoroso, con una venda improvisada empapada de sangre en el hombro. Pero estaba vivo y consciente. Sus ojos, los ojos del veterano que lo había visto todo, estaban llenos de una profunda y reverente confusión. «Cirujano», dijo con voz ronca, «¿tú lo viste? Dime que lo viste. Dime que no me volví loco». «Lo vi, sargento», respondió Santiago. La simple admisión de ese hecho se sintió como un cambio tectónico en su interior. «¿Qué demonios fue eso?», preguntó Morales, no esperando una respuesta, simplemente dando voz a lo imposible. «No lo sé», dijo Santiago con sinceridad. «Pero nos compró una salida». Juntos, encontraron a otros 2 supervivientes, ambos heridos, pero capaces de caminar. El pelotón, antes una unidad de combate cohesionada, era ahora un pequeño grupo de hombres rotos y desconcertados, y el mando recayó, por una extraña ironía del destino, en el hombre que siempre se había mantenido al margen. Santiago, el cínico, el solitario, se convirtió en su pastor. Su mente táctica, la única parte de él que aún funcionaba con normalidad, tomó el control. Organizó la retirada, creando parihuelas improvisadas con rifles y chaquetas para los más heridos. Trazó la ruta de escape más segura, no para evitar al enemigo, sino para evitar los terrenos más difíciles. Y mientras trabajaba, una y otra vez, su mente volvía a esa luz, a esa paz. Cada decisión que tomaba, cada orden que daba, estaba teñida por la memoria de ese momento. El viaje de regreso a través del cañón fue una de las experiencias más extrañas de su vida. Tuvieron que pasar de nuevo entre los soldados enemigos. Estos los observaban moverse, pero no hicieron nada para detenerlos. El campo de batalla se había convertido en un santuario silencioso, y ellos, los supervivientes de ambos bandos, eran los desconcertados feligreses. Era una tregua no declarada, un alto el fuego ordenado por una autoridad mucho mayor que cualquier general. Por un momento, no eran soldados de ejércitos opuestos. Eran simplemente hombres que habían compartido una experiencia que nunca podrían explicar. Finalmente, horas después, llegaron a las colinas que dominaban el valle. Estaban fuera del peligro inmediato. Exhaustos, heridos y mentalmente destrozados, se derrumbaron en el suelo, esperando un amanecer que prometía traer un mundo que ya no entendían. Santiago se arrodilló junto a Morales para cambiarle el vendaje. Su trabajo era eficiente, preciso, las manos del cirujano haciendo lo que sabían hacer. «Salvaste nuestras vidas, Santiago», dijo Morales en voz baja, mirando al hombre que trabajaba en su herida. Santiago se detuvo por un instante. Miró sus propias manos, las mismas manos que se habían quedado sin balas, las mismas manos que se habían preparado para recibir la muerte. Ahora, estaban cubiertas con la sangre de su sargento, pero era sangre que estaban ayudando a contener, no a derramar. Levantó la vista hacia el cañón oscuro, un lugar que debería haber sido su tumba, pero no lo fue. Su supervivencia no había tenido nada que ver con su habilidad, ni con su arma, ni con su fría lógica. Había sido un regalo, un acto de gracia inexplicable. No supo qué decir. Las palabras, las viejas certezas, se habían ido. Así que simplemente asintió una vez, un gesto corto y contenido, y siguió con su trabajo, limpiando la herida de su sargento bajo la distante e indiferente mirada de las mismas estrellas que habían sido testigos de un milagro. El amanecer llegó pálido y anémico, como si el cielo también estuviera agotado por los acontecimientos de la noche. El ruido de las aspas de un helicóptero de rescate fue una intrusión brutal en el sagrado silencio que se había instalado en las colinas. La llegada de la ayuda, de la normalidad, se sintió extraña, casi profana. Mientras los médicos subían a los heridos, Santiago se quedó un momento aparte, observando cómo el sol naciente tocaba las crestas del cañón,
el lugar que debería haber sido su tumba. Ahora parecía simplemente un lugar, un trozo de geografía. El milagro no estaba en la piedra, se dio cuenta, se lo llevaba con él. El viaje de regreso a la base fue un borrón de ruido y vibraciones. Se sentó junto a la portilla abierta, el viento golpeando su rostro, pero su mente estaba a kilómetros de distancia, suspendida en un recuerdo que se sentía más real que el metal que lo rodeaba. Veía la luz, sentía la paz. El mundo al que regresaban, un mundo de informes, de jerarquías y de lógica militar, le parecía ahora un sueño frágil y sin sentido. Cuando aterrizaron, fueron recibidos por la rutina organizada del desastre. Camillas, médicos gritando, oficiales con carpetas. Los llevaron, a él y a los otros pocos ilesos, directamente a la sala de informes. La habitación era pequeña, sin ventanas, y estaba iluminada por una luz fluorescente que zumbaba y hacía que todo pareciera enfermo. Un mayor, un hombre con una cara impaciente y ojos que no veían soldados sino piezas en un tablero, lo esperaba. Quería respuestas. Quería una historia que tuviera sentido, una que pudiera escribir en un formulario y archivar. «Repítamelo otra vez, soldado», dijo el mayor, con un filo de incredulidad en la voz. Ustedes estaban inmovilizados, superados en número, sin comunicaciones y con bajas, incluido el mando. Y de repente, el enemigo, que los tenía acorralados para la matanza, simplemente dejó de disparar. Santiago estaba sentado, recto como una vara, en una silla de metal. Se sentía como si estuviera viendo la escena desde fuera de su propio cuerpo. «Eso es correcto, señor». «¿Y por qué? ¿Se quedaron sin munición? ¿Recibieron órdenes de retirada?» «No lo sé, señor». «Pues piense», insistió el mayor, golpeando la mesa con un bolígrafo. «Algo tuvo que pasar. Crearon una distracción, atacaron su flanco. ¿Qué hizo usted, cirujano? Su reputación le precede. No me diga que se quedó sentado esperando a que se cansaran». Aquí estaba, la encrucijada. El viejo Santiago, el cirujano, habría inventado algo, una mentira plausible, una historia de heroísmo táctico. Habría hablado de una maniobra arriesgada, de haber explotado una debilidad en su formación. Habría construido una narración lógica para satisfacer a un hombre lógico. Le habría dado al mundo una explicación que pudiera entender. Pero las palabras no le salían. Mentir sobre lo que había pasado se sentía como una profanación. Contar la verdad era imposible. ¿Cómo podía describirle a este hombre la paz que había sentido? ¿Cómo podía hablarle de una luz que deshacía el odio? Lo tomarían por loco, le diagnosticarían fatiga de combate, lo enterrarían en papeleo y evaluaciones psicológicas. Así que eligió un tercer camino, el silencio. «Ellos detuvieron el ataque, señor», dijo finalmente, su voz plana. «No puedo explicar por qué. Aprovechamos la oportunidad para evacuar a nuestros heridos y retirarnos». La frustración del mayor era palpable. Miró a Santiago como si fuera una ecuación sin solución. Pero en la mirada tranquila e inquebrantable de Santiago, el mayor no vio insubordinación, sino una certeza tan profunda que lo descolocó. Lo despidió con un gesto de fastidio. Santiago salió de la habitación y se sintió a la deriva. No fue a las barracas, donde sabía que lo acosarían con preguntas. No fue al comedor, donde el ruido y la normalidad lo habrían asfixiado. Caminó, sin rumbo, hasta que encontró la capilla de la base. Era un edificio pequeño y prefabricado, raramente usado, que olía a polvo y a madera vieja. No entró buscando a Dios, entró buscando silencio. Se sentó en el último banco, en la penumbra. No había vitrales, solo ventanas de plástico esmerilado por las que se filtraba una luz gris. El lugar estaba vacío, y en esa soledad, finalmente se permitió dejar de ser un soldado. Los acontecimientos de la noche lo inundaron, no como un recuerdo, sino como una ola que lo sumergía. La aceptación de su propia muerte, el silencio, la luz, la paz que había deshecho su alma y la había vuelto a ensamblar de una forma nueva y extraña. Pensó en su madre. Por primera vez en 15 años, el recuerdo de ella de rodillas, rezando, no le provocó una oleada de ira. La vio de otra manera, no como una mujer débil que suplicaba a un cielo vacío, sino como alguien que hablaba un idioma que él, hasta ahora,
no había sido capaz de entender. La ira que había sido el motor de su vida, el combustible de su cinismo, se sintió de repente agotada e inútil, un peso que ya no quería llevar. Se miró las manos del cirujano, manos que habían traído la muerte con una eficiencia escalofriante, manos que se habían quedado sin balas, impotentes, inútiles, y sin embargo, había sobrevivido. Su habilidad no lo había salvado, su fuerza no lo había salvado, su voluntad de hierro no lo había salvado. Había sido salvado en el momento de su mayor debilidad, en el punto de su rendición total. Había sido un acto de gracia. La palabra apareció en su mente, extraña y poderosa. Gracia. Un temblor comenzó en lo profundo de su pecho. Una presa que había contenido un océano de dolor durante toda una vida, comenzó a resquebrajarse. Se deslizó del banco y cayó de rodillas sobre el suelo polvoriento. No fue una decisión, fue un colapso, una rendición. Inclinó la cabeza, y un sollozo seco y desgarrador se le escapó, el sonido de algo rompiéndose para siempre. Lloró. Lloró por el niño asustado en el pasillo de un hospital. Lloró por el joven lleno de rabia que le había dado la espalda al cielo. Lloró por el hombre vacío que había convertido la muerte en su único oficio. No sabía cómo rezar. Las palabras de su infancia se habían desvanecido. No tenía nada que pedir. ¿Cómo podía pedir algo cuando se le había dado la vida misma cuando no la merecía? Así que, cuando finalmente las palabras salieron, no fueron una súplica. Fueron el reconocimiento más simple y profundo que un alma puede ofrecer. Gracias, susurró con la voz quebrada. El sonido fue apenas audible en la capilla vacía, pero para él resonó más fuerte que cualquier explosión. Gracias, lo repitió una y otra vez, mientras las lágrimas limpiaban el polvo y la guerra de su rostro. Cada gracias era una pieza de su antigua armadura cayendo al suelo. Se quedó allí, de rodillas, durante mucho tiempo, mientras el sol de la tarde se ponía y la capilla se oscurecía. No era un soldado, no era el cirujano, era un hombre despojado de todo, excepto de una gratitud abrumadora. La guerra en el cañón había terminado esa noche, pero la guerra dentro de su alma acababa de encontrar su fin en ese preciso instante. La noticia de la emboscada del cañón del Eco se convirtió en leyenda en la base, pero en una leyenda susurrada y confusa. La versión oficial, pulcra y estéril, hablaba de una retirada estratégica ejecutada con una eficiencia excepcional bajo fuego enemigo. Mencionaba el heroísmo del sargento Morales y citaba la calma profesional de Santiago. No mencionaba luces inexplicables ni enemigos que deponían las armas paralizados por el asombro. La verdad, como suele ocurrir en la guerra, fue la primera baja, enterrada bajo el peso de lo inverosímil. Pero para los supervivientes, la verdad ardía como un fuego secreto. Se reunían en silencio, compartiendo miradas que hablaban más que las palabras. Algo los había cambiado en ese cañón. Habían entrado como soldados y habían salido como testigos. Y en el centro de ese pequeño grupo de hombres marcados por un milagro, había un nuevo Santiago. La transformación no fue ruidosa ni dramática. No empezó a predicar en los pasillos ni a citar escrituras. El cambio fue más profundo, más silencioso. El hombre que había sido un vacío, una ausencia en el corazón del pelotón, se convirtió en una presencia. El muro de silencio que lo rodeaba se disolvió, reemplazado por una calma que atraía a los demás. Se le veía hablando con Ricardo, no sobre tácticas de combate, sino sobre el miedo, sobre cómo seguir adelante cuando has visto algo que rompe el mundo en dos. Se sentaba con el sargento Morales, no para limpiar armas, sino para escuchar historias sobre su familia, compartiendo un café, el mismo que antes siempre rechazaba. El cirujano, el maestro de la muerte, comenzó a especializarse en la vida. Sus manos, antes dedicadas a la precisión letal, ahora se encontraban aplicando vendajes con una suavidad inesperada a un compañero herido en el entrenamiento, o ayudando a un joven recluta a escribir una carta a casa, encontrando las palabras que a él le faltaban. Descubrió que la misma concentración que usaba para calibrar la mira de un rifle podía usarse para escuchar el latido de un corazón ajeno. La gente dejó de llamarlo cirujano. Empezaron simplemente a llamarlo Santiago. Su carrera militar podría haber despegado. Después del informe del cañón,
A pesar de su extrañeza, su reputación de soldado, capaz bajo presión extrema, se solidificó. Le ofrecieron un ascenso, un puesto de instructor, un camino lejos del frente. Él los rechazó a todos. Su guerra había cambiado. Ya no se trataba de ganar batallas en un mapa, sino de librar una batalla diferente en las almas de los hombres que lo rodeaban. Sabía que su lugar no estaba en la retaguardia, sino en la primera línea, no para quitar vidas, sino para estar presente cuando la vida se volvía más frágil. Meses después, en otra misión, en otro valle olvidado por Dios, el pelotón volvió a encontrarse bajo fuego. Pero esta vez, algo era diferente. En medio del caos, mientras las balas volvían a trazar su mortal sinfonía en el aire, Santiago se movía entre sus hombres. No disparaba con la misma furia fría de antes. Su fusil era una herramienta, no un ídolo. Su verdadera función era otra. Lo vieron arrastrar a un hombre herido a un lugar seguro, protegiéndolo con su propio cuerpo, susurrándole palabras de aliento que eran más fuertes que el estruendo. Lo vieron compartir su última cantimplora de agua con un enemigo moribundo, mirándolo a los ojos, no como un adversario, sino como a otro hombre asustado y lejos de casa. Esa noche, después de la batalla, un joven soldado se le acercó mientras Santiago miraba las estrellas. «¿Cómo lo haces?», le preguntó el muchacho. «¿Cómo puedes estar tan tranquilo ahí fuera?». Santiago se quedó en silencio por un momento. La luz de la luna, dibujando su perfil endurecido, pero ya no vacío. Pensó en la cueva, en la última bala, en la rendición total. Pensó en la luz. Porque una vez, cuando creía que estaba completamente solo y desarmado, dijo con voz suave, descubrí que no lo estaba. Esa fue su única explicación, y fue suficiente. La historia de Santiago no es la de un hombre al que la fe le evitó el sufrimiento. No es la de un hombre que recibió una vida fácil a cambio de su creencia. Su historia es una prueba de que la fe no siempre es un escudo que nos protege del infierno. A veces es una luz que nos encuentra en medio de él para mostrarnos el camino a casa. Es un recordatorio de que la transformación más profunda a menudo no ocurre en la cima de la montaña, sino en el fondo del valle más oscuro, cuando nos quedamos sin munición y sin defensas, y todo lo que nos queda es levantar la vista. La historia de Santiago es una prueba de que ninguna caída es definitiva. Si su viaje tocó tu corazón, la mejor forma de honrarlo es compartiendo este video para que su mensaje de esperanza alcance a quien más lo necesita.